Hermanos, que amigos, que Dios les bendiga el día de hoy. Este es su programa Verdad Incondicional. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de estar aquí con ustedes. Esperamos que nos sigan en las redes como en YouTube y en los otros canales que tenemos. Esperamos que la gracia de Dios pueda abundar en sus vidas y que el mensaje de Dios pueda llegar a sus corazones el día de hoy. El día de hoy tenemos como tema Pablo ora por los Efesios. Hemos estado hablando un poco acerca de la oración. Y el día de hoy pues queremos hablar acerca de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Pablo ora por los Efesios. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Recuerde el tema: Pablo ora por los Efesios. El apóstol Pablo comienza con la palabra por esta causa. Él dice: doblo mis rodillas, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos. Escuché de alguien decir en una ocasión que las oraciones de las personas son un reflejo de su vida interior. Nuestras oraciones reflejan los anhelos más profundos de nuestros corazones. Las oraciones de los creyentes evidencian, como pocas cosas, qué es lo que en realidad le preocupa y le consume. Si yo preguntara cuáles son sus prioridades, hasta dónde se inclinan sus efectos y emociones, nosotros podemos encontrarlo específicamente en la oración. Y es debido a esto que es muy provechoso estudiar las oraciones que encontramos en la Biblia. Las oraciones son un medio que nos ayudará a llegar al corazón de los hombres de Dios que las pronunciaron. Y es precisamente eso lo que tenemos aquí. En esta oración del apóstol Pablo por estos hermanos de Éfeso, nosotros podemos encontrar qué le preocupaba al apóstol Pablo. Podríamos decir que esta oración es como una especie de ventana. Si una ventana se abre, podemos ver o podemos mirar a través de ella cuál es el interior de este siervo de Dios. Y este es un pasaje del cual podemos extraer un caudal de enseñanzas doctrinal y también práctica. Esta oración contiene dos aspectos que podemos identificar. Los versículos 15 al 16, Pablo da gracias al Dios soberano por la obra que está haciendo en esta iglesia conforme a sus propósitos eternos. Subraya la palabra: conforme a sus propósitos eternos. Y los versículos 17 al 23 nosotros encontramos las peticiones que Pablo eleva a Dios, al Dios soberano, a favor de estos creyentes de la iglesia de Éfeso. Podríamos decir que Pablo primeramente da gracia y luego Pablo intercede. Lo primero que vamos a ver es las acciones de gracia que Pablo eleva a Dios por esta iglesia en los versículos 15 y 16. Esta oración es movida por la reflexión en las bendiciones que Dios ha derramado sobre su pueblo. Si miramos los versículos 13 al 14, Pablo declara que Dios nos ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo.
Solo tiene que dar un vistazo a los versículos 13 al 14 para que podamos darnos cuenta de la salvación que Dios nos ha provisto a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y es conforme a esa elección que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que nosotros no estamos esperando la bendición de Dios. Ya Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Hermanos del alma, eso es precisamente lo que motivó a Pablo a elevar estas acciones de gracia delante de Dios, juntamente con el buen reporte que había recibido de esta iglesia, de algunos hermanos que habían llegado a hablar con el apóstol Pablo. Él dice, por esta causa, para conectar lo que antes había dicho con lo que va a decir a continuación. Por cuanto Dios os ha escogido para bendeciros, ahora que escucho de vuestra fe en el Señor Jesús, por esa causa yo oro a Dios. Ahora que oigo del amor que se ha manifestado a todos los santos a través de vosotros, por esa causa yo oro a Dios. Por esa causa no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. La pregunta es que a veces nosotros no tenemos esa capacidad de dar gracias a Dios por aquellos que están trabajando con nosotros en la obra del Señor. Y es bueno notar lo siguiente. Las personas que visitaban a Pablo en su encarcelamiento en Roma le reportaban del progreso del evangelio en otros lugares. Y este era el principal interés del apóstol Pablo. Aún a pesar de la difícil condición en la que él se encontraba en esos momentos, hermanos del alma, Pablo, él estaba preocupado por las iglesias, por el progreso del evangelio. El avance del reino de Cristo era la mayor preocupación de este siervo de Dios. No estaba pensando en cómo se sentía él en su condición física, sino que estaba pensando cómo el evangelio se estaba proyectando a través de los creyentes. Vale la pena preguntarse en esta hora, ¿y para ti? ¿Cuál es tu preocupación? Los reportes que él estaba recibiendo de la iglesia de Éfeso eran muy buenos. Él escuchaba de la fe que estos hermanos tenían en el Señor Jesús, de cómo evidenciaban a través de sus frutos que Cristo era el objeto de su confianza, de que ellos descansaban en Él para la salvación de sus almas. También descansaban en Él para la dirección de Dios en sus vidas. Estos hombres y mujeres oyeron del evangelio, creyeron el evangelio, y por lo que se ve, esa fe era evidente para aquellos que visitaban la iglesia de Éfeso. Pablo escuchaba también del amor que estos hermanos se manifestaban unos a otros. Un amor que abarcaba a todos los miembros de esta congregación. Según dice el versículo 15, su amor era para con todos los santos. No era para un grupo, su amor era para con todos los santos. Y quisiera aclarar algo. No hay nada de malo de tener amigos en la iglesia. Hay amigos que serán más cercanos que otros miembros de la iglesia y eso no es un pecado que pase. Cristo tenía amigos entre sus discípulos y él fue sin pecado. Nosotros sabemos que tanto Pedro como Jacobo como Juan eran las personas más cercanas al Señor Jesús. Y dentro de esos tres, Juan era más cercano a Jesús. Pero todos los miembros del cuerpo de Cristo deben ser beneficiados con la relación que nosotros tenemos con los demás creyentes. Todos los miembros del Cristo deben beneficiarse de nuestro servicio, de nuestras oraciones, de nuestra exhortación, de nuestros estímulos, estimularnos unos a otros para continuar trabajando en la obra del Señor y para continuar creciendo en la gracia del Señor. Escuchen bien, sean del grupo cercano a nosotros o no, algunos deben estar conscientes que debemos preocuparnos por todo. Algunas personas dicen que en la iglesia hay grupismo y yo entiendo por qué yo no puedo tener amigos en la iglesia. Cristo tenía amigos muy cercanos. La diferencia de Cristo a la diferencia de nosotros quizás a veces
era que él estaba consciente de que él tenía que servirle a todos sin preocuparse más de uno que de otros. Cristo no tenía interés en uno más que en otro, sino que los amaba a todos con el mismo amor. Y ese era el amor que los efesios habían manifestado, un amor por todos los santos. Cuando aquí se usa la palabra amor, se está refiriendo a una persona que busca a otra para hacerle bien. ¿Qué fue lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados? Dios nos hizo bien a nosotros. El amor está representado en las Escrituras como una virtud que está esencialmente unida con la fe. La fe obra por el amor, según Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que el amor debe ser lo que nos motiva a nosotros velar los unos por los otros, a nosotros orar por el progreso espiritual de la vida de los demás creyentes y porque ellos puedan seguir avanzando en su crecimiento en gracia, pero también en la propagación del evangelio que estamos llamados nosotros a predicar. Y es importante que nosotros amemos a Cristo y que a la vez no seamos indiferentes a aquellos que son el objeto del amor de Cristo. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 20, que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ese amor no es el amor fileo, es el amor ágape, es el amor que ama sin condición. Amamos porque Dios nos amó a nosotros primero. La fe y el amor caminan juntos, van de la mano, el uno con el otro en la vida del creyente. O sea que estamos llamados a amarnos los unos a los otros y a motivarnos al amor y a las buenas obras. Es por eso que en Santiago dice que la fe se muestra a través de las obras concretas. Dice Santiago 2:18, pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es haciendo bien a los demás, es motivándonos unos a otros que nosotros demostramos el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Si estamos para pisotear a los demás creyentes, si estamos para nosotros tirar al piso a los demás, para nosotros subir un peldaño más, estamos diciendo que el amor de Cristo, ni Cristo está en nuestras vidas y en nuestros corazones. El que ama a Dios debe amar a su hermano. El que ama a Dios debe preocuparse porque sus demás cristianos o hermanos en Cristo puedan crecer en la gracia del Señor Jesucristo. La obra concreta de amor, de misericordia hacia los hermanos debe ser algo real en la vida de cada uno de nosotros. Donde ese amor no está presente, tenemos razones poderosas para pensar que la fe tampoco está. Vuelvo y repito. Donde ese amor no está presente, tenemos razones poderosas para nosotros pensar que la fe tampoco está. Es en el caso particular de los hermanos de Éfeso. Era obvio que estos hermanos estaban creciendo en piedad porque se amaban unos a otros. Si yo preguntara, ¿qué tanto tú amas a tu hermano? Fíjese que los frutos de la fe están siendo evidenciados en estos hermanos, sobre todo a través del amor. Y es ese encarcelamiento en Roma, que Pablo se siente satisfecho al poder escuchar de que sus hermanos estaban creciendo en gracia. Y por esa razón se movía a acercarse a Dios con acciones de gracia por la obra que él sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de esos creyentes. Si preguntáramos por qué lo movía a acercarse a Dios y dar gracia, porque Pablo amaba a Dios. Por lo tanto, mostraba un interés real en todo aquello que tiene que ver con el avance de su obra en el mundo. Vuelvo y repito,
Pablo mostraba un interés real en todo aquello que tiene que ver con el avance de su obra en el mundo. Es bueno notar que cuando los hermanos visitaban a Pablo en Roma, él no comenzaba a quejarse 10 horas de su destino. Mira cómo qué desgracia, estaba predicando el evangelio y mira cómo Dios me ha pagado. No, hermano del alma, Pablo estaba gozoso en su cárcel en Roma, sabiendo que la palabra que había predicado seguía siendo predicada a través de los creyentes. Cuando los hermanos lo visitaban, él no tomaba ese tiempo para quejarse, sino para decirle, cuéntame, ¿cómo están los hermanos en Cristo? Para él lo importante no era cuánto será que me van a sacar de aquí. ¿Cómo están los hermanos? Era lo que le preocupaba al apóstol Pablo. La pregunta es, ¿esa es la preocupación que tú tienes? Hermanos del alma, presten atención. Esa es una marca inequívoca de aquellos que aman realmente a Dios. Los que aman a Dios, aman su obra, se preocupan por la iglesia, se preocupan por su reino. Hay algunas iglesias que en el culto de oración dan reporte de las obras de iglesias y entonces oran por ellas. Nosotros somos ciudadanos del reino de Cristo. Para nosotros debe ser importante estar pendiente de todo lo que ocurre en cualquier provincia de este reino, porque nosotros formamos parte de este reino de Cristo. Y este es nuestro negocio. Es importante saber cómo están subiendo nuestras oraciones a Dios por aquellos que están predicando el evangelio en otros lugares. Escuchar del avance del reino debe ser, las noticias deben ser llenarnos nosotros de gozo como creyentes. Si no tenemos interés en saber el estado del reino, entonces tenemos razones para preguntarnos cuál será el estado real de tu amor a Dios. Porque por los ciudadanos de este reino fue por lo que Cristo murió. Entonces nuestra preocupación de nosotros motivar para que este evangelio sea siendo predicado y para que los creyentes puedan seguir creciendo en gracia, porque todos formamos parte de un cuerpo, de una familia, y necesitamos que este evangelio siga siendo predicado, pero que también este cuerpo siga creciendo en gracia como un solo cuerpo, porque todos formamos parte de ese miembro, de estos miembros que es el cuerpo de Cristo. Porque los ciudadanos de este reino fue por lo que Cristo murió, vuelvo y repito. Pablo no era indiferente a las noticias que recibía de los otros creyentes, y nosotros tampoco debemos hacerlo tampoco. Alguien dijo en una ocasión que hay personas para las cuales las únicas noticias importantes son las malas. Si han oído de una iglesia que tiene problemas, de algún pastor que ha caído en algún pecado escandaloso, de una institución teológica que tiene problemas internos, de un proyecto evangelístico que se hunde, entonces se preocupan y se interesan mucho. Pero si oyen de un testimonio efectivo del evangelio, entonces no están gozosos. Crecen, si oyen, de cristianos que están gozosos, que crecen en santidad, en testimonio efectivo, y se enteran de un pastor que es fructífero, entonces pierden el interés y se amargan. Y yo creo que debemos motivarnos cuando vemos que otros ministerios van creciendo, porque estamos trabajando para un mismo Padre Celestial que está en los cielos. Ellos a veces están preocupados más por otras cosas, más que en el progreso del evangelio. Este tipo de creyente nunca ve razón alguna para dar gracias a Dios por los cristianos o por su propia iglesia. Ellos solo prestan atención a lo que está mal. Lo que está bien pasa por delante de sus ojos completamente de una manera inadvertida. La pregunta que me hago el día de hoy es: ¿cuántas veces das gracias a Dios por el progreso del evangelio y por el progreso del avance del evangelio en la vida de cada creyente? Quisiera preguntarte, hermano, ¿qué tanto estás atento tú
al progreso de otros? ¿Con cuánta frecuencia tú le das gracias a Dios por lo que está haciendo por otros hermanos fuera y dentro de tu iglesia? ¿Eres tú de los que tiene el ojo crítico para ver los errores y debilidades de otros? ¿O percibes también las cosas buenas que ocurren a su alrededor y das gracias a Dios por ello? Quisiera que hagas un análisis y haga un análisis retrospectivo en tu vida. ¿Qué tanto interés tienes tú? ¿O qué tanto interés muestras tú por estar aquí por estar tú en el culto de oración de tu iglesia y escuchar sobre las necesidades y acciones de gracia de los hermanos por la obra que Dios ha hecho en ellos? Algo que más que podemos notar aquí es que Pablo no solo da gracias a Dios por el crecimiento espiritual de estos hermanos, sino que se los hace saber a ellos en su carta. Él les envía a decir: yo doy gracias a Dios por vosotros al oír de vuestra fe y de vuestro amor. Les dice más: yo quiero que ustedes sepan que yo doy gracias a Dios por ustedes. Pablo reconocía a Dios como el dador de todo bien y por eso da gracias a Dios. Dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Al mismo tiempo, alentaba a estos hermanos a darles a conocer a estos hermanos las razones por las cuales él daba gracias a Dios por ellos. La acción de gracia va destinada a Dios, no a los efesios. Pablo no les daba gracias a los efesios, le daba gracias a Dios, pero lo puso por escrito en su carta para estimularlos a estos hermanos a que continuaran creciendo en gracia y poniendo en alto el avance del evangelio del Señor. Hermanos, eso debe ser una tremenda lección espiritual para nosotros. Si bien es cierto que debemos cuidarnos de la actitud lisonjera y alabanzosa que aquellos que van por ahí alabando a todo el mundo, si estuvieran tratando de ganar un concurso de popularidad, también debemos cuidarnos de la actitud contraria. De aquella actitud contraria, de aquellos que casi nunca tienen nada bueno que decir. La actitud de aquellos que casi nunca alientan a otros por sus esfuerzos y progreso. Donald Carson, en su libro de las oraciones del apóstol Pablo, dice lo siguiente, y quiero leerlo específicamente. Hay personas que están convencidas de que al final Dios es el único de toda la alabanza, que rara vez nos agradecen algo, y si lo hacen solo a regañadientes. Reconocen acertadamente que todo lo bueno que somos o hacemos tiene su origen final en la mano de nuestro Padre Celestial y está lleno de gracia. Así concluye erróneamente que no deben darse ningún tipo de ánimo a los que son meros mediadores de esta gracia divina. Estas personas creen aparentemente que esa alabanza se nos podría subir a la cabeza y acrecentar nuestra importancia, lo cual podría resultar peligroso para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, son rápidos para criticar, rápidos para discernir lo que no está bien en la iglesia, pero no están listos para dar gracia. Donde quiera que estas personas pasan, dejan una tela de desánimo, porque todo lo que los escuchan piensan que las cosas se están cayendo a pedazos. Todo está mal para estas personas. Es obvio que Pablo no pensaba de este modo. Por eso, a continuación o continuamente expresaba en sus cartas las acciones por las cuales daba gracias a Dios. Hasta por los corintios, Pablo dio gracias a Dios. Una iglesia llena de problemas. Y es de esa forma que Dios recibe la gloria y nosotros el estímulo. Dentro de nosotros hay un sinnúmero de creyentes que han sido grandemente usados por Dios para bendecirnos espiritualmente. Motivémonos a que ellos continúen trabajando y haciendo un trabajo para motivarnos a nosotros al amor y a las buenas obras. ¿Tú no los reconoces? Están sentados ahí, hermanos, que han sido de gran bendición para nuestras vidas espiritual,
hermanos que han estado orando por nosotros para que Dios nos mantenga firme, para que nosotros continuemos caminando en este camino lleno de gracia. Hermanos que me escuchan, en vez de concentrarnos solo en lo que está mal, concentrémonos, hermanos, en esos hermanos que nos motivan. Demos gracias a Dios por ellos. Digámoselo para estimularlos a seguir corriendo la carrera con paciencia que tienen por delante. Animémoslos para que sigan siendo un instrumento de bendición como lo han sido hasta ahora por cada uno de nosotros. Echemos, hermanos del alma, ese espíritu hipercrítico y aprendamos a alabar a Dios por su gracia y por su bendición en medio nuestro y en medio de los creyentes. Acerquémonos no a esos hermanos que están siendo de bendición, y digámosle, hermano, yo quiero que tú sepas que tú has sido un instrumento de bendición de Dios para bendecir mi vida. Hermano, no digas, es que se pueden enorgullecer. Haga usted su parte y deje al hermano que luche con su corazón. Hermano, eso anima a los más creyentes. Usted sabía que hay bancos que han quebrado porque hay personas que han comenzado a impartir rumores que ese banco no tiene fondo. El banco tenía fondo, pero los rumores terminaron con los fondos. Las personas en pánico comenzaron a sacar su dinero. Y hay iglesias que se han destruido. ¿Saben por qué? Porque hay personas que se dan la tarea de comentar o de andar por ahí diciendo a cada miembro que la iglesia está mal. Por supuesto, ellos son unos instrumentos del diablo para decir que la iglesia está mal o que los creyentes lo que está haciendo está mal. Hermanos del alma, demos gracias a Dios y no seamos ciegos para no darnos cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros y que está haciendo a través de nosotros. Que hay áreas en las cuales tenemos que crecer. Yo quisiera saber cuál iglesia o cuál creyente no las tiene. Así que tenemos que seguir luchando hasta que lleguemos al cielo. No todos los hermanos tienen el mismo nivel de madurez espiritual. No todos los hermanos dan fruto al 100%. Unos lo dan al 30, otros al 70. Lo importante es que están dando frutos. Demos gracias a Dios por eso. Y es bueno notar que Pablo no solo se limita a dar gracias a Dios por ellos, él también pide por ellos en oración. Y es la parte que vamos a tratar la próxima vez que esté con ustedes. Recuerde, estamos llamados a nosotros motivar a los creyentes que están trabajando en la obra del Señor. Estamos llamados nosotros a dar gracias a Dios los unos por los otros por la obra que Dios está haciendo a través de los demás creyentes y a través de aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Demos gracias a Dios, alentémonos unos a otros, motivémonos al amor y a las buenas obras y estemos conscientes que el Dios de paz va a bendecir nuestras vidas. Las acciones de gracias de Pablo, que él elevaba a Dios todos los días, debe ser un motivo para que nosotros también hagamos lo mismo, orando los unos por los otros y motivándonos al amor y a las buenas obras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el amor de Dios sea derramado en tu corazón. Y recuerda que este programa es verdad incondicional. Estamos aquí para hablar la verdad que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos caminar con paso firme en este mundo rebaladizo lleno de pecado. Que la gracia de Dios sea contigo y te siga motivando a seguir orando y motivando a aquellos que están trabajando para la obra del Señor. Dios te guarde y Dios te bendiga.